tome su Biblia, tengo un salmo que es probablemente el salmo más conocido, bueno, uno de los más conocidos, que es el Salmo 23. Vamos a hacer una serie nuevamente de 3 capítulos con el título sencillo, pero que yo creo que es profundo y muy identifica mucho este salmo, que es precisamente Jehová es mi pastor. ¿Ah? Así que ya deben saber que es el Salmo 23, un salmo de David, un salmo, ¿verdad?, de este pastor que le escribe a su pastor. Así que imagínense lo que significaba esto. Quiero invitarlo a leer los primeros 2 versos, luego vamos a examinar los otros 2 versos y en el tercer capítulo también vamos a examinar los últimos 2 versos, porque son 6 versos maravillosos que vamos a examinar de este salmo precioso. Si lo tiene, ¿verdad? Es importante que tenga su Biblia, es importante, yo estoy haciendo toda esta introducción simplemente para que pueda encontrar, ¿verdad?, su Biblia y leerla junto conmigo, y leemos en el nombre de Jesucristo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Verso 2, en lugares de delicados pastos me pastoreará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén y amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Qué importante la frase esa, hermano, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Entender que el Salmo 23, ¿verdad?, es uno de los salmos más amados precisamente por la cristiandad. Es un ejemplo asombroso y poderoso. Es un ejemplo hermoso de la confianza plena que tenía David, el salmista David, el pastor David, el rey David en su Dios. Todos anhelamos un tipo de relación de confianza con Dios como la que tenía David, ¿verdad?, con el Señor. Ahora, así comienza la primera línea. David ve al Señor, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios santo, el Dios soberano, como mi pastor. Así lo lee, así lo ve, como su pastor. Y aunque Él es tan grande, ¿verdad?, es el Dios increíblemente grande, ¿verdad?, David sabía que ese Dios infinitamente grande estaba atento a él, lo estaba cuidando, lo estaba vigilando tiernamente. Y eso, ¿verdad?, es sumamente inspirador cuando uno lee este salmo. Como el pastor que cuida a sus ovejas, decía David. Así estaba. El Señor es el pastor. De hecho, David lo hizo más personal todavía. Si ustedes notan, dice: el Señor no es el pastor, el Señor es mi pastor. ¿Qué decía David sobre Dios? Precisamente eso es lo que nosotros tenemos que ir desmenuzando cuando leemos, ¿verdad?, lo que David intenta decir. David decía: Dios se preocupa por mí, Él me conoce, Él me entiende, Él me observa, Él me protege, Él me guía, Él es amable conmigo, Él, ¿verdad?, me alimenta, Él me consuela, Él lucha por mí, Él está atento a mí, Él está por mí, Él está cerca de mí, Él nunca me deja, Él moriría por mí, Él es mi pastor. Y qué tremenda esta relación que David tenía con su Señor. Sin importar, pudiéramos decir, sin importar cuál sea la necesidad, Dios podía suplirla. Sin importar cuál sea la carga, Dios podía llevarla. Sin importar cuál es la decisión que había que tomar, Él podía guiarlo. Sin importar, quiero decir, cuál sea el problema, el Señor podía manejarlo. Y sin importar cuál sea el daño, el Señor podía sanarlo, porque Él era mi pastor, o porque Él es mi pastor. Y eso, ¿verdad?, es lo que debemos profundizar en nuestra relación con el Señor. Cuando el Señor es tu pastor, cuando el Señor, ¿verdad?, es tu verdadero pastor, puedes confiar en Él sin importar las circunstancias. Y eso, ¿verdad?, es algo que debemos aprender, debemos rescatar. Cuando yo confío en eso, cuando el Señor es mi pastor, confío de tal manera que a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo, Él está
cuidándome. Y eso, ¿verdad? Es algo que debiera fortalecernos hoy día como iglesia. Él está conmigo. Él, ¿verdad? Nos va a ayudar. Él es nuestro pastor. No te faltará nada que realmente necesites. Y pudiéramos decirlo, hasta el día de hoy, ¿verdad? Ya con 4 meses de cuarentena, no ha faltado un plato de comida. Se ha faltado por un momento, pero Dios ha sido fiel a pesar de estos tiempos terribles, aciagos, marchitos, ¿verdad? No me canso de decirlo, Dios ha estado ahí en medio de nuestras necesidades. Tal vez no todo lo que yo quiero, pero sí todo lo que yo necesito. Por eso David decía, nada me faltará, no me faltará nada de lo que realmente necesite. Si hay algo que es bueno para ti, lo vas a tener porque Dios lo va a proveer. Y cuando el Señor es tu pastor, no necesitas nada más que Él. Quizás la grandeza de David estaba en el modo como vio a Dios. El Señor es mi pastor. Así lo vio. No como un pastor lejano, no como cualquier pastor, sino como mi pastor. Alguna vez yo comenté y les dije en Templo Esmeralda, ¿verdad? Que la manera como vemos a Dios forma nuestra vida entera. Si usted ve a un Dios como un Dios castigador, precisamente usted va a estar temeroso constantemente. Sin embargo, cuando tú ves al Señor no como un Dios castigador, sino más bien como un Dios que es capaz precisamente de ser un Dios misericordioso, uno que está atento, ¿verdad?, a nuestras necesidades, a nuestra forma, un Dios, no un policía militar que está vigilando apenas nos caemos para poder pasarnos el parte espiritual, no, sino como un Dios que amoroso, que conoce que somos polvo, que sus misericordias son eternas, va a transformar tu forma de ver precisamente a Dios, y eso es importante. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios precisamente es lo más importante de nuestra vida espiritual, porque como vemos a Dios es como vamos a comportarnos frente a Dios. Ahora, la pregunta de cajón es, ¿vemos a Dios de qué manera? ¿Él es tu pastor? Qué importante. Ahora, examinemos un poquito el segundo verso, que es importante también poder verlo, porque precisamente dice que en delicados pastos me hará descansar. Por lo tanto, no tan solo es mi pastor, sino que es el buen pastor. De hecho, Jesucristo lo dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, yo soy no tan solo el pastor, soy el buen pastor. Dios es un buen Dios. Y debemos saberlo, decirlo y declararlo. Dios es bueno todo el tiempo. Dios siempre es bueno. Dios es un buen Dios. Es como el pastor que cuida de sus ovejas. Así lo decía David. Quien los lleva a frondosas y verdes praderas. ¿Qué significa esto? Es el lugar donde tú puedes alimentarte, alimentar tu alma, alimentar tu espíritu. Precisamente no es ni en la televisión, ni con internet. No. El lugar donde tú te puedes alimentar es en Dios, donde Dios te lleva a esos lugares, ¿verdad? Hermosos, frondosos, verdes, donde te lleva para que tú puedas alimentarte y comer según la necesidad de tu corazón. Recostarnos, descansar cuando hay que descansar. ¿Por qué? Porque precisamente Dios es como el buen pastor que conduce a las ovejas a aguas de reposo. Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién nos lleva a aguas de reposo? ¿Para qué? Para que podamos beber el agua clara, el agua fresca de las montañas. Qué tremendo eso. Ahí, ¿verdad? Donde necesitamos saciar nuestra hambre espiritual, nuestra sed espiritual, Dios nos ha preparado un lugar, nos lleva hasta ese lugar, nos guía hasta ese lugar. Y eso es importante tenerlo en la cabeza. Así es. ¿Por qué? Porque Dios es Él el buen pastor, Él es el pastor que nos provee. Eso quiere decir este segundo verso. El Señor es nuestro proveedor. ¿En qué estamos confiando más? En la ayuda del gobierno, en nuestro trabajo, en nuestro dinero. Por eso nosotros
tributamos al Señor, por eso hacemos nuestras primicias también, por eso diezmamos al Señor, no porque Dios necesite de nosotros, sino que porque le decimos, Señor, sabemos y entendemos que tú eres nuestro proveedor, que en cualquier momento puede venir una pandemia y pueden acabarse los trabajos, sin embargo tú nos sigues proveyendo y por eso te reconocemos con nuestras primicias, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, no porque Dios lo necesite, sino porque no podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas y a Dios, y cuando entregamos a Dios y cuando damos a Dios lo estamos reconociendo, estamos diciendo, tú eres nuestro proveedor, nada nos va a faltar, tú eres quien nos alimenta, tú eres quien nos guía, tú eres quien, ¿verdad?, provee para nosotros. Creo que eso debiéramos tenerlo claro, ¿verdad?, en nuestra madurez hoy en día. Él es mi pastor, Él me provee, Él me alimenta, Él me cuida, Él me da lo que realmente necesito. Él es el buen pastor que nos refresca, que nos restaura y nos restituye el alma. Ahora, debemos preguntarnos, estoy por terminar, póngame atención porque esto es importantísimo. Debemos preguntarnos que ¿seguimos a nuestro pastor o no lo seguimos? Estoy hablando del pastor Jorge, que también debiéramos seguir, ¿verdad?, los consejos del pastor Jorge, pero estoy hablando del buen pastor. ¿Seguimos a nuestro pastor o no lo seguimos? ¿Seguimos a este buen pastor? ¿A Jehová es mi pastor, aquel que no me faltará nada? ¿Lo seguimos o seguimos nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas, nuestros propios conceptos, que muchas veces están errados? Nuestra forma de figurar, tal vez, o nuestra forma, y no darle la gloria a aquel que se la merece, que es Jesucristo, el Señor. Ahora, ¿lo seguimos fielmente? Y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Lo seguimos fielmente? ¿Lo seguimos incluso cuando el camino es duro y oscuro? Porque para llegar muchas veces a la montaña hay que pasar por diferentes situaciones, por diferentes horarios, por diferentes formas de caminar. ¿Cuándo? Cuando el camino es duro, cuando hay piedras, cuando está oscuro. ¿Seguimos aún así la voz de nuestro pastor? ¿Lo seguimos aún sin saber a dónde vamos? Yo me estaba preguntando mucho eso en mi vida. ¿Te sigo a pesar de que no sé dónde voy? A pesar que no sé cuál es tu propósito en mí, te estoy siguiendo y ese es ha sido mi oración estos últimos días. Por eso estoy tomando este salmo que ha sido, ¿verdad?, un confort, un bálsamo, ¿verdad?, estos 3 o 4 últimos días. Y yo me preguntaba, ¿te sigo aún sin saber dónde vas? ¿Dónde me llevas? ¿Seguimos al pastor? Es la pregunta, sin importar las circunstancias que nos rodean, sin importar, ¿verdad?, precisamente lo oscuro que pueda ser el camino, porque lo vemos como nuestro pastor y nosotros como ovejas. Lo seguimos porque lo vemos como el buen pastor y confiamos en él, confiamos en Dios. Dios es el Dios de los frondosos pastos. Dios es el Dios de los pastos verdes. Él es el Dios de las aguas de reposos de la montaña, allá en los lugares altos, donde quiere llevar. Termino con 2 preguntas. Primero, ¿ves al Dios de David como David lo veía? ¿Lo ves así? ¿Como el Dios que siempre te va a sustentar? ¿Como el primero en tu vida? ¿Como aquel que hay que seguir? No por lo que yo pienso, no por lo que yo digo, no porque yo tengo que figurar, no porque, oh, yo, ¿verdad? Sino que porque Él y a Él es la gloria. Sigues al Señor y lo ves como lo veía David, como el buen pastor. Él es mi pastor y Él, hermano, no te olvides, pese a lo que puedas estar viviendo, Él siempre, siempre es bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que no los puedo escuchar, pero lo puedes decir, ¿verdad? Bien, esta es la primera parte. Yo no sé quién va a hacer la oración ahora, Pedrito, pero veámonos, ¿verdad?, para continuar luego con este mismo mensaje por este mismo medio. Dios les bendiga, hermanos. Les amo y les extraño.
Que el Señor Jesucristo bendiga a nuestro pastor. Vamos a invitar a nuestro hermano Felipe González, evangelista, que pueda hacer la oración en esta hora en el nombre de Jesús. Cállate. Señor Jesús, oramos delante de su presencia, lo hacemos, Señor Jesucristo, por su iglesia, los miembros, Señor. Hay hermanos, Señor Jesucristo, que están enfermos en sus hogares, muchos con problemas, Señor, dificultades, Señor. Diferentes problemas, Señor Jesucristo, por motivo de esto que se está viviendo, Señor, a nivel mundial, esta pandemia. Dios amado, pero usted, Señor Jesucristo, el que nos hace, Señor Jesucristo, sentir diferentes, Señor. Muchos se igualan, Señor, a los sufrimientos del mundo. Nosotros también nos enfermamos, también nos dolimos, Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos una esperanza, Señor, y la esperanza es que esto va a pasar pronto, Señor Jesucristo. Esto va a sanar, Señor Jesucristo. Pero nosotros, Señor, somos sus hijos, somos fuertes, sabemos confiar siempre, en todo momento, en toda instancia, Señor Jesucristo, en cada segundo de nuestra vida, Dios amado, en usted, que usted es el que sana, usted es el que soluciona nuestros problemas, pero todo eso sucede, Señor Jesucristo, cuando somos capaces, nosotros sus hijos, Señor, de orar delante de su presencia con una oración eficaz, Señor, con una oración certera, Señor, de saber que nuestro Padre nos va a responder, Señor Jesucristo. En esta hora te pedimos, Señor, por cada hermano que está enfermo, por cada necesidad que hay en tu pueblo. Señor, sana, Señor Jesucristo, de la tierra, Señor. Esperamos pronto también, Señor Jesucristo, irnos, Señor, a aquella morada que usted ha preparado para cada uno de nosotros, Señor. Somos pasajeros en este mundo, somos peregrinos, Señor. Este mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Señor. Y eso debemos entender y saber, Señor Jesucristo. Gracias te damos por esta maravillosa palabra, Señor, y sabemos de que usted obrará en cada uno de nosotros y de la gente también que necesita oír de su palabra. Gracias, Jesús. Amén.